Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Somos estudiantes del Colegio Santa Magdalena Sofía del quinto I de secundaria. Mi nombre es Alejandra Cárdenas Llamo y hoy junto a mis compañeras Valeria Naomi Dávila de la Cruz y Valeria Nicole Chero de la Cruz les presentaremos un podcast sobre unos cuentos titulados El halcón de Federigo y la albahaca salernitana escritas por Giovanni Boccaccio. En este podcast realizaremos un breve resumen de ambos cuentos y compartiremos nuestras opiniones, preguntas y reflexiones sobre las enseñanzas que nos dejaron estas historias. Antes de comenzar, hablaremos un poco sobre Giovanni Boccaccio, quien fue un escritor italiano del Renacimiento y es conocido por escribir historias relacionadas con el amor, los sentimientos humanos y la sociedad de su época. Asimismo, ambos cuentos pertenecen a una obra llamada El Decameron, escrita por él entre los años 1351 y 1353. Este libro reúne 100 cuentos y desarrolla temas como el amor, la inteligencia humana y la fortuna. Por otro lado, las historias del Decameron pueden ir desde relatos románticos y divertidos hasta historias trágicas, dejando diferentes enseñanzas y reflexiones para los lectores. El primer cuento que daremos a conocer se llama El halcón de Federigo, que trata sobre un joven noble que estaba enamorado de doña Giovanna. Para conquistarla, él gastó todas sus riquezas hasta quedarse pobre y vivir solamente con un halcón, que era lo único valioso que le quedaba. Tiempo después, el hijo de doña Giovanna enfermó y deseó tener el halcón de Federigo. Entonces ella fue a visitarlo para pedírselo. Sin embargo, Federigo no sabía el motivo de la visita y para atenderla bien, cocinó al halcón y se lo ofreció como comida. Cuando ella le pidió al ave, él se sintió muy triste porque ya no podía entregársela. A mí me llamó mucho la atención cómo Federigo, a pesar de ser pobre, seguía siendo generoso. Creo que muchas personas hubieran cambiado su actitud, pero él siguió demostrando humildad y buenos sentimientos. Sí, y también me dio pena cuando él descubre que doña Giovanna había ido justamente por el halcón. Esa parte demuestra el gran sacrificio que hizo. A mí me gustó el mensaje que dejó este cuento porque demuestra que las personas valen más por sus sentimientos que por el dinero que tienen. También me pareció interesante cómo cambia la opinión de doña Giovanna al final, porque se da cuenta de la nobleza de Federigo. Alejandra, ¿qué parte te pareció más triste de esta historia? Para mí, la parte más triste fue en la que Federigo descubre que ya no puede darle el halcón a doña Giovanna porque lo había sacrificado sin saberlo. Y Valeria, ¿qué enseñanza te dejó este cuento? La enseñanza que me deja este cuento es que debo valorar a las personas por cómo son y no por el dinero que tienen. También me enseña la humildad y la generosidad. Nicole, ¿tú crees que todavía existen personas tan generosas como Federigo? Sí, aunque quizá no muchas, todavía hay personas que ayudan a los demás sin esperar nada a cambio. Valeria, ¿crees que doña Giovanna comenzó a valorar más a Federigo después de lo que hizo? Sí, porque se dio cuenta de que era una buena persona y que sus sentimientos eran sinceros. A continuación, el segundo cuento del que hablaremos es de la albahaca salernitana que trata sobre Elisabetta, una joven que se enamora de Lorenzo, un trabajador de sus hermanos. Ambos mantenían una relación en secreto, pero los hermanos de Elisabetta descubrieron el romance y no estuvieron de acuerdo, porque Lorenzo no tenía una buena posición social. Después de eso, Lorenzo desaparece y Elisabetta empieza a sentirse muy triste. Más adelante descubre que sus hermanos habían asesinado a Lorenzo. Llena de dolor, encuentra la cabeza de Lorenzo y la entierra en una maceta de albahaca, a la que empieza a cuidar todos los días con mucho cariño. La maceta se convierte en un símbolo de amor y del sufrimiento que Elisabetta sentía por Lorenzo.
historia me pareció mucho más triste porque Elisabetta realmente amaba a Lorenzo y sufrió muchísimo. Me dio pena cómo nunca pudo olvidarlo. Sí, Nicole, estoy de acuerdo contigo. Además, sus hermanos actuaron de una forma muy cruel porque solo pensaban en la posición social y no en los sentimientos de ella. Bueno, a mí me llamó mucho la atención la parte de la maceta de albahaca porque representa cuánto amaba Elisabetta a Lorenzo y el dolor que ella sentía. También me hizo reflexionar sobre cómo algunas personas no respetan los sentimientos de los demás. Creo que esta historia transmite mucha tristeza y demuestra cómo el dolor puede afectar mucho a una persona. Nicole, ¿qué fue lo que más te impactó de esta historia? La parte en que más me impactó a mí es donde Elisabetta encuentra la cabeza de Lorenzo y la guarda en la maceta, porque demuestra cuánto lo amaba y cuánto sufría. Alejandra, ¿qué enseñanza te dejó este cuento? Me dejó como enseñanza que debemos respetar los sentimientos de las personas y no debemos actuar con egoísmo ni crueldad. Valeria, ¿qué opinas de los hermanos de Elisabetta? Bueno, yo pienso que actuaron mal porque solo pensaban en las apariencias y no en la felicidad de su hermana. Nicole, ¿crees que Elisabetta realmente amaba a Lorenzo? Sí, porque incluso después de perderlo, seguía recordándolo y cuidando la maceta como símbolo de su amor. En conclusión, ambos cuentos de Giovanni Boccaccio nos dejan enseñanzas importantes sobre el amor, el sacrificio y los sentimientos humanos. También nos muestra que debemos valorar a las personas por lo que son y no por el dinero o posición social. Esto ha sido todo nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado y que hayan comprendido mejor. Muchas gracias por su atención.